Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero comentarles mi tercera lectura en las vacaciones que hicimos con Susana en las Azores. Eh, Ahí leí Olor a hormiga, ¿no? De Julia Peró, que ya tienen ahí la reseña. Ahí leí también a Joe Dicker por primera vez, este escritor de bestseller de novela negra. Un animal salvaje también está reseñado. Y finalmente, en los últimos días, ya de nuevo en la isla de Terceira, leí un libro que ganó este año 2024 el premio Pulitzer eh, de no ficción o de memorias y biografías. Se trata de El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. ¿Sí? El Invencible Verano de Liliana, que es un libro autobiográfico, una investigación sobre el feminicidio que se cometió contra Liliana Rivera Garza, la hermana menor de Cristina, en 1990, si no me equivoco, el 16 de julio de 1990. Liliana estaba estudiando en la universidad, estaba a punto de empezar un proyecto para irse a seguir estudiando en Londres. Vivía en un cuartito en Azcapotzalco, en México, y su exnovio, Ángel, irrumpió en esta habitación una noche, un domingo en la noche, y la asesinó, ¿no? En aquella época esto se conocía como un crimen pasional. ¿M? Ese era el término que se le daba a los asesinatos cometidos por hombres que mataban a parejas o exparejas, a sus mujeres, etcétera, ¿no? 30 años después de ese duelo terrible de perder a su hermana, en aquel momento Cristina vivía en Houston. Ya era una académica, es profesora catedrática de la Universidad de Houston. eh, Recibe la noticia, ¿no? de la muerte de su hermana, y a partir de entonces vive un duelo que va a durar 30 años, ¿no? A los 30 años por fin consigue, ¿no? Enfrentar este proyecto de escribir sobre este terrible asesinato, ¿no? El libro es una cosa, bueno, extraordinaria, ¿no? Yo la verdad es que he leído algunas reseñas que dicen que, bueno, que no... Bueno, hay reseñas que están absolutamente, digamos, impactadas y sorprendidas con este libro tan valiente. Pero también he leído algunas reseñas, y es muy extraño para mí, que hablan de este libro como un libro repetitivo, eh, un libro lento. Francamente yo lo he leído con una voracidad terrible, con una sensación de un sobrecogimiento constante, ¿no? Ya no solo por el tema y por el hecho de que Cristina habla de su hermana, ¿no? Y de que cuenta la historia de su hermana, eh, sino porque la forma de contar la historia es algo impactante, ¿no? El uso del lenguaje, eh, la manera como nos va a ir desglosando toda esta historia de una forma no lineal, que combina varios registros, ¿no? Por un lado está esa primera parte en la que ella está intentando reabrir el expediente o encontrar ya el expediente de su hermana, un expediente perdido porque han pasado 30 años, eh, que tiene un lenguaje poético, absolutamente
te genera como un embrujo, ¿no? Y luego pasa a un registro en el que va a ir combinando su propia narración, una narración objetiva, eh, muy precisa, con los datos o con los documentos que ella ha encontrado, ¿no? Ella encuentra unas cajas que han estado guardadas en el armario durante 30 años, con un montón de cartas, de diarios, de escritos que la hermana guarda o guardó, y entonces ahí encuentra pues una serie de datos, ¿no? Y ella empieza a buscar ahí también señales para poder entender qué es exactamente lo que pasó, porque este ángel, este asesino, al final desaparece, nunca dan con él, ¿no? En fin, toda esa parte es increíble, pero ya como si fuera poco, luego vamos a entrar a una etapa de versiones, es decir, nos van a empezar ella va a empezar a reproducir las voces de compañeros universitarios de Liliana, que van a ir contando, digamos, esos días, ¿no? Los días previos al día en el que sucede, ¿no? El crimen, y también cuentan lo que ocurre horas antes de que se cometiera este asesinato y además los días posteriores, ¿no? Y luego al final hay un relato autobiográfico, ¿no? En la que Cristina Rivera Garza nos va a hablar de la natación, porque en realidad ella y su hermana pues eran muy buenas nadadoras, ¿no? Liliana tenía un grupo de natación, hacían competiciones, ¿no? Y en esta última parte del texto, Cristina va a nadar a una piscina, hace años que no nada, y empieza a nadar, empieza a volver a hacerse a este hábito, un hábito que además yo también practico y que me ha tocado profundamente por las reflexiones que hace sobre el hecho de nadar y cómo ese hecho de nadar y cómo el cloro de la piscina termina fundiéndola eh, con el recuerdo de su hermana, ¿no? Un libro sumamente conmovedor eh, que tiene como título El invencible verano de Liliana, porque entre otras cosas que encontró Cristina Rivera Garza en los libros, en los diarios, en las cartas de su hermana, es que su hermana, alguna amiga, le consuela, ¿no? Después de algún desamor adolescente, le consuela con una frase de Albert Camus, que dice: me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible, ¿no? Eh, una de las razones por las cuales Cristina Rivera Garza, que dice que ella no apuesta por una literatura o por una autoría de Torre de Marfil, no es una autora que escriba desde digamos, un apartado de la realidad, sino que ella escribe en comunión con el contexto, con el pueblo, con el espacio que habita, ¿no? Hay que decir que es una feminista militante, una escritora claramente de izquierdas, ¿no? Y entonces, una activista además, además de profesora universitaria y todo lo que hemos dicho, ¿no? Todo eso está también aquí, toda la experiencia de ella, la dureza que tiene Cristina por sus propias convicciones políticas, ¿no? Los problemas y desencuentros que tiene con sus padres, a diferencia de Liliana, ¿no? Que Liliana es una persona más dócil. Hay un momento durísimo, ¿no? En que ellos están en el coche y Liliana le dice: lo que pasa contigo, se lo dice a Cristina, es que tú no sabes amar, ¿no? En fin, el libro tiene cosas increíbles, el amor de hermanos, los padres, la familia, el duelo, la burocracia,
la política, las investigaciones en torno a la violencia de género. Es un libro importantísimo para que los hombres de mi generación en adelante, porque creo que ya las generaciones anteriores, bueno, también lo podrían leer, ¿no? Pero para quienes somos realmente, estamos todavía en la juventud, digamos, creo que es un libro importantísimo, importantísimo, para las personas que están empezando el proceso de la paternidad, pero también para aquellos que están empezando a tener relación con las mujeres. Esos hombres tienen que leer este libro, ¿no? El invencible verano de Liliana. Yo, la verdad que después de leer este libro, los grupos de WhatsApp de hombres, todos esos chistes, esas cosas que siempre han pasado por algo como ingenuo, cavernario, ya es que ya ni siquiera me parecen cavernarios, es que me parecen despreciables, ¿no? Y es un ejercicio que quizá va a ir dosificándose y naturalizándose dentro de mí, pero realmente me ha impactado tanto que en el fondo pues me he borrado de grupos, he desaparecido un poco de esa complicidad que pone a la mujer en un sector o en un estado dentro de las cosas que me parece violento y hasta peligroso, ¿no? Gracias a un poco a todo lo que se dice en este libro. En fin, como ven, un libro de estos transformadores, un libro que le da al lenguaje una nueva dimensión y que para aquellas personas que escriben no ficción es un libro que puede significar un paso adelante, ¿no? Sobre todo para quienes quieren narrar hechos familiares o personales que implican de una valentía, de un coraje muy, muy particular, ¿no? Vamos a leer algún fragmento antes de que se nos acabe el tiempo. Eh, Vamos a ver un poco el estilo, ¿no? De Cristina Rivera Garza. Yo no la había leído, escritora mexicana. Sé que tiene algunos libros muy interesantes, como por ejemplo un libro que me comentó el otro día Jeremías Gamboa, Autobiografía del algodón, que habla de su experiencia familiar. Luego tiene libros de ficción enmarcados un poco en el terror, ¿no? En ese caso, por ahí también he escuchado que hay como personas que a Mariana Enríquez y a ella la tienen dentro del campo de la ficción, en un marco, ¿no? Como una especie de nuevo canon del terror latinoamericano. Eh, un terror que está generalmente familiarizado con estos hechos de violencia de género y todo esto. Eh, a ver, vamos a buscar aquí si me deja el libro electrónico. Eh, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí, cuando ella está en este, digamos, en este laberinto burocrático, ¿no? Y se van a comer, ¿no? Y entonces está comiendo o está esperando la comida y dice, ¿no? Tengo derecho a degustar este queso fresco, esta flor de calabaza, esta salsa verde, esta salsa de chile de árbol. ¿Puedo en realidad permitirme el placer de este fideo seco, este pulpo asado, esta agua mineral muy fría? Los alimentos, como antes, se esparcen por la boca y se atoran en la garganta, pero a diferencia de 29 años atrás he aprendido a masticar concienzudamente cada bocado, y entre plática y plática he logrado disciplinar el maxilar, la faringe, el esófago. Ahora sé esperar a que los jugos gástricos degraden los alimentos poco a poco, concienzudamente hasta formar el quimo. Ahora eructo con recato. Esto es comer. Esto es tomar la decisión de seguir buscándote. ¿Mm? Eh, luego, hace unas semanas hice la reseña del libro de Julia Peró,
un libro de ficción, pero que habla de crecer, de hacerse viejo, de la enfermedad mental de las personas mayores, de la sexualidad, etc. Y tiene un juego con las hormigas, ¿no? Y bueno, como había leído este libro en las vacaciones, luego encontré también una nota sobre las hormigas, ¿no? Que me hizo pensar en el libro de Julia Perón, pero fíjense lo que le da, el giro que le da también aquí Cristina, ¿no? Hace 130 millones de años una avispa se convirtió en hormiga, y gracias a la expansión de plantas con flores, la hormiga siguió su paso. El tiempo se alarga. Hace 80 millones de años los restos fósiles de Spliecomirma freyi quedaron atrapados dentro de un ámbar para que otros tantos millones de años después pudieran ser vistos. El tiempo se diluye. En 1966, E.O. Wilson y un equipo de científicos consiguieron identificar los residuos bajo la luz controlada de un laboratorio. Miradas de asombro, sonrisas de triunfo. ¿De dónde viene todo esto? Himenópteras, miméticas, sínfitos, aquí están todas en el Mictlán, y aquí van una tras otra cargando sobre la carcasa protectora de su exoesqueleto los huesos de todos los muertos, ¿no? Esta idea de la hormiga como un animal que habita el cadáver, ¿no? Y que hace del cadáver su casa, o en este caso más que su casa, su patrimonio, ¿no? Bien, y por último, porque es que podríamos quedarnos aquí leyendo millones de fragmentos, porque es una maravilla de libro que les recomiendo tremendamente, publicado por Penguin Random y seguro reeditado este año 2024, ganadora del premio Pulitzer, pero más allá de que haya ganado el Pulitzer, es un libro formidable, ¿no? De no ficción. Hasta que llegó el día en que con otras, gracias a la fuerza de otras, pudimos pensar, imaginar siquiera que también nos tocaba la justicia, que la merecías tú, que la valías tú también entre todas las muchas, entre todas las tantas, que podíamos luchar en voz alta y con otras para traerte aquí, a la casa de la justicia, al lenguaje de la justicia. Y nuestro castigo